El Maybach negro se detuvo lentamente en un semáforo en rojo en medio de la noche de Chicago. Las ventanas estaban completamente oscuras. El motor ronroneaba con un ruido bajo y constante. En el interior, Víctor Castellano se recostó en el asiento de cuero, con la mirada fija en un informe en su teléfono, hasta que una pequeña sombra se cruzó repentinamente en la carretera. El coche se detuvo en seco. Una niña pequeña se encontraba justo delante del capó. Tenía el pelo enredado y empapado por la lluvia. Sus zapatos estaban rotos y le quedaban demasiado grandes. Su pecho subía y bajaba con fuerza mientras agitaba ambas manos en el aire. «Por favor, no se vaya», gritó la niña. El conductor empezó a buscar el claxon para asustarla, pero Víctor levantó una mano para detenerlo. Había algo en esa niña, la obstinación de su mentón, sus ojos oscuros y profundos, la forma en que inclinaba la cabeza como si pudiera ver a través del parabrisas y directamente a él. Entonces abrió la boca. «Papá», susurró, solo una palabra. Sin embargo, golpeó a Víctor en el pecho como un puño de acero. El jefe de Chicago, el hombre que hacía temblar a toda una ciudad, sintió de repente que le temblaba la mano. 7 años. 7 años desde que la mujer que amaba desapareció en la noche, dejando atrás nada más que una nota y un secreto que nunca le habían permitido conocer. Víctor salió del coche. La lluvia de Chicago era gélida, pero él no sentía nada más que su propio corazón, que latía con fuerza, como si quisiera salir disparado de sus costillas. La niña se aferró a la manga de su costosa chaqueta, temblando. «Mi mamá está en peligro. Le están haciendo daño. No sabía a quién más acudir excepto a ti, papá». El ruido de la ciudad pareció desvanecerse. El semáforo volvió a cambiar. Los coches detrás de ellos tocaban el claxon, furiosos e implacables, pero Víctor no oía nada. Todo lo que veía eran los ojos de la niña, unos ojos exactamente iguales a los suyos, que lo miraban con la fe absoluta que un niño deposita en su padre. Y en ese instante, el hombre más poderoso del mundo del hampa de Chicago tomó una decisión que no tenía nada que ver con el poder, el territorio o el crimen. Abrió la puerta del coche. «Sube, cariño», le dijo con voz ronca y la garganta apretada. «Encontraré a tu madre. Papá te llevará a casa». Porque lo que Víctor descubrió cuando llevó a la niña de vuelta destrozaría todo lo que creía sobre su pasado, sobre la mujer que lo abandonó y sobre los 7 años de sufrimiento que creía comprender. Si quieres saber qué pasa después, dale a me gusta y comparte este video. No olvides suscribirte al canal para no perderte historias que llegan al corazón. Y ahora, comencemos. El Maybach se deslizó a través de la cortina de lluvia de Chicago. En el interior, Víctor no podía apartar la mirada de la niña acurrucada en el asiento trasero. Las luces de la calle se deslizaban por las ventanas con un ritmo constante, una a una, revelando el pequeño rostro tembloroso por el frío. La niña apretaba contra su pecho un viejo osito de peluche maltrecho, con el pelaje enmarañado y desgastado. Le faltaba un ojo y la lluvia se le pegaba a la ropa fina, pero esos ojos profundos y oscuros seguían mirando al frente, extrañamente firmes, y Víctor sintió que se le encogía el pecho. Había visto esos ojos en alguna parte antes. Cada mañana durante 37 años la había estudiado más de cerca en el espejo. La barbilla obstinada que no bajaba ni siquiera cuando tenía miedo, la línea de su nariz, la forma en que inclinaba la cabeza cuando pensaba, como si estuviera sopesando algo más importante que su propia vida. Todo eso era él. Se parecía tanto a él que Víctor quería apartar la mirada, pero no podía. «¿Cómo te llamas, pequeña?», preguntó Víctor, con una voz más suave que en cualquier otro momento de los últimos 15 años. «Mía», respondió la niña, todavía temblando de frío. «Mía Catherine Castellano». Castellano. El nombre retumbó en la cabaña como un trueno. Víctor sintió que todo a su alrededor dejaba de moverse. Su corazón se ralentizó durante un latido y luego duplicó su ritmo. Castellano era su apellido, el apellido de su familia, el apellido que nadie podía llevar a menos que fuera de su sangre. «¿Quién te ha dado derecho a llevar ese apellido?», preguntó Víctor, obligando a su voz a mantener la calma incluso mientras apretaba los puños. «Mi madre». Mía levantó la mirada hacia él, con los ojos claros y sin rastro de miedo. «Mamá dijo, soy tu hija». Mamá dijo, «El apellido Castellano es mi derecho, lo único que podías darme, aunque no estuvieras allí». Víctor cerró los ojos. Cada palabra de aquella niña le atravesaba el pecho como una espada. «¿Cómo se llama tu madre?». «Grace», dijo Mía,
con voz apagada, como si temiera que alguien pudiera oírla. Grace Castellano, pero antes de casarse contigo, era Grace Sullivan. Eso es lo que me dijo. Grace Sullivan. Ese nombre, el nombre que Víctor había intentado enterrar durante 7 años, el nombre que prohibió mencionar a nadie dentro de su imperio, el nombre de la mujer que llegó y se fue como el viento, dejando en él una herida que nunca sanó. Recordaba los ojos de Grace, cálidos, marrones, gentiles, que siempre lo miraban como si no fuera un monstruo. Recordaba su risa resonando en un frío ático, convirtiéndolo en un hogar. Recordaba cómo ella ponía su mano sobre las cicatrices de su pecho y le decía que quería construir algo hermoso a su lado. Entonces, una mañana, él se despertó y ella se había ido. Sin explicación, sin llamada, solo un pequeño trozo de papel en su almohada. Las palabras temblaban, diciendo que tenía que proteger lo más preciado y rogándole que la perdonara. Víctor había pensado que lo más preciado era ella. Había pensado que se había ido porque tenía miedo, porque no podía sobrevivir junto a un jefe de la mafia. La había odiado, la había echado de menos. Había puesto todo Chicago patas arriba para encontrarla, pero ella había desaparecido como si la tierra se la hubiera tragado. 7 años. 7 años viviendo con dolor y rabia. 7 años construyendo un imperio mientras su corazón moría un poco más cada día. Y ahora, sentada frente a él, había una niña de 7 años con sus ojos y su nombre. Una niña que Grace había escondido durante todos esos años. Lo más preciado, susurró Víctor, con la voz apagada como si alguien le estuviera estrangulando. Tú, lo más preciado eres tú. Mia no entendió lo que quería decir. Solo apretó el osito de peluche con más fuerza y lo miró con ojos suplicantes. Salvarás a mi mamá, ¿verdad? Víctor miró a la niña, su hija, la hija cuya existencia había desconocido durante 7 años. Su mundo, un mundo de poder y violencia, de repente le pareció sin sentido frente a esos ojos profundos y oscuros. Salvaré a tu madre, dijo Víctor, con voz fría como el acero, pero con una mirada más suave que nadie había visto jamás. Y a partir de ahora, nadie volverá a tocarte. El coche seguía deslizándose por la noche de Chicago, pero la mente de Víctor se remontó 7 años atrás, a una noche de otoño en la que entró en su bar del sur de la ciudad y la vio por primera vez. Grace Sullivan, de 21 años, con el pelo castaño recogido en un moño alto, algunos mechones sueltos cayéndole sobre los pómulos y unos ojos color avellana que lo miraban directamente, sin bajar la vista como hacían los demás. Llevaba una bandeja con bebidas y se movía con rapidez entre las mesas. Y cuando un borracho intentó agarrarle la mano, ella dejó la bandeja con calma, apartó la mano del hombre y soltó una frase tan afilada como una navaja que hizo que toda la mesa se quedara en silencio. Víctor recordaba haberse quedado allí, paralizado, observándola durante varios largos minutos. Por aquel entonces, tenía 30 años. Ya era el jefe de la mitad de Chicago. Ya tenía el tipo de poder con el que otros hombres soñaban toda su vida, pero nunca había sentido nada parecido. Era como si su corazón, que creía muerto hacía mucho tiempo, hubiera vuelto a latir de repente. Empezó a ir al bar más a menudo, pero no por negocios. Por ella. Grace no sabía quién era él, o tal vez sí lo sabía, pero no le importaba. Lo trataba como trataba a cualquier otro cliente. Cortés, pero distante. Eso volvía loco a Víctor y lo atraía aún más. Tardó 3 meses en conseguir su primera sonrisa, 4 meses en que ella aceptara cenar con él, 6 meses en que ella le contara su vida. Grace había crecido en un orfanato, sin padre, sin madre, sin nadie. Había estado sola desde los 18 años, trabajando en cualquier empleo que encontraba para vivir, para sobrevivir, para demostrar que no era una niña abandonada a la que el mundo podía aplastar bajo su talón. Cuando le contó esas cosas, no se le escapó ni una sola lágrima. Pero Víctor vio el dolor enterrado en lo profundo de esa mirada color avellana y quiso borrarlo por completo. Quería darle todo lo que la vida le había negado. Se enamoraron, o al menos Víctor creía que sí. Grace se mudó a su ático. Las frías habitaciones se llenaron de risas. Los desayunos que ella le preparaba, incluso cuando él le decía que no tenía por qué hacerlo. Las noches en las que ella se acurrucaba en sus brazos, sus dedos trazando las cicatrices de su pecho, mientras le susurraba que no tenía miedo, que quería construir algo hermoso a su lado, que él no era el monstruo que el mundo creía que era. Víctor la creyó,
Creyó en el amor por primera vez en su vida. Entonces todo se derrumbó. Esa noche, llegó tarde a casa después de una tensa reunión con sus aliados. Entró en el dormitorio esperando encontrar a Grace dormida en la cama, como siempre. Pero la cama estaba vacía. El armario estaba abierto. Sus cosas habían desaparecido. Y sobre la almohada, un pequeño trozo de papel con una letra temblorosa. Una nota que había leído y releído cientos de veces durante 7 años. Víctor, perdóname. Tengo que proteger lo más preciado. No puedo quedarme. No me busques. Si me quieres, por favor, no me busques. Víctor no le hizo caso. Revolvió todo Chicago. Utilizó todos sus contactos, todas sus fuentes, todo el poder que su imperio podía alcanzar. Pero Grace había desaparecido como el vapor. Ni rastro, ni pista, como si nunca hubiera existido. Pensó que se había ido porque le daba miedo esta vida. Pensó que no era lo suficientemente fuerte como para estar al lado de un jefe de la mafia. La odiaba por eso. La odiaba por darle esperanzas y luego arrebatarle todo. Pero en el fondo, todavía la quería. Todavía la echaba de menos cada noche. Todavía guardaba esa nota en un cajón como una herida que nunca se curaría. Lo más preciado. Ahora lo entendía. Lo más preciado no era Grace. Era el niño que llevaba en su vientre. Su hijo. El niño que ella había protegido sola durante 7 años mientras él se sentaba allí, odiándola, culpándola, sin saber que ella lo había sacrificado todo por él. Víctor miró a Mia. La niña se había quedado dormida por el cansancio, con la cabeza apoyada en el asiento y el viejo osito de peluche todavía bien agarrado entre sus brazos. Sintió que se le humedecían los ojos. Por primera vez en 7 años, Mia se movió de repente, abriendo sus profundos ojos oscuros y mirando a su alrededor con pánico. Le llevó unos segundos darse cuenta de dónde estaba y quién era el hombre a su lado. Se sentó erguida, apretando el osito de peluche contra su pecho, como si fuera lo único que la protegía de este mundo. «Te has quedado dormida», dijo Víctor, con una voz tan suave que incluso a él le sorprendió. «No tengas miedo, papá está aquí». Mia asintió, pero la preocupación seguía reflejada en sus ojos. «¿Ya has encontrado a mamá?» «Mi gente la está buscando», respondió Víctor, «pero necesito que me cuentes más cosas. ¿Sobre tu madre? ¿Sobre la vida que habéis llevado vosotros dos?» Mia se quedó callada un momento, como sopesando lo que debía decir y lo que debía ocultar. Luego comenzó a hablar, con voz suave, pero pronunciando cada palabra con claridad. «Mamá siempre me decía que teníamos que vivir muy discretamente. No podíamos acercarnos a los vecinos. No podíamos decirle a nadie nuestro verdadero nombre. En el colegio, tenía que decir que me llamaba Mia Sullivan, no castellano. Mamá decía que era para protegerme. ¿Para protegerte a ti?» Víctor sintió que se le encogía el pecho. ¿Protegerme a mí? Mia asintió. «Mamá decía que había gente mala que quería hacerte daño. Si descubrían que era tu hija, me utilizarían para hacerte daño. Así que mamá tenía que esconderme. Tenía que vivir en un lugar donde nadie pudiera encontrarnos. Tenía que fingir que tú no existías». Víctor cerró el puño. 7 años. 7 años de gracia criando a su hija en las sombras, cargando sola con el miedo, protegiendo sola a su hija de enemigos que ella ni siquiera conocía de cara o de nombre. Mientras él se sentaba allí odiándola, culpándola, sin darse cuenta nunca. «¿Te contó algo sobre mí?», preguntó Víctor con voz ronca. Los ojos de Mia se iluminaron. «Sí, mamá me contó muchas cosas. Dijo que eras el hombre más valiente que había conocido nunca. Dijo que eras fuerte, pero también muy amable. Dijo que si alguna vez te conocía, me protegerías con tu vida». Víctor no podía hablar. Se le cerró la garganta. «Mamá incluso me enseñó cómo encontrarte». Mia continuó con voz orgullosa, como si estuviera compartiendo el mayor secreto del mundo. «Mamá dijo, todas las noches, a las 9:20 p.m., pasabas por el cruce de State y Madison. Dijo, si alguna vez pasaba algo realmente terrible, si ella ya no podía protegerme, tenía que correr hasta allí y esperarte. Me hizo memorizar la dirección, memorizar la hora, memorizar el color de tu coche. Dijo que era mi última salida». De repente, Víctor se dio cuenta de algo que le partió el corazón. ¿Cómo sabía ella que yo pasaba por allí todas las noches? Mia ladeó la cabeza, pensó un momento y luego respondió, «Porque mamá solía quedarse allí parada y mirarte». «¿Qué?», preguntó Víctor. Mia asintió con la cabeza, sin entender por qué su padre parecía tan sorprendido. «Mamá me dijo que, a veces,
Cuando yo dormía profundamente, ella salía. Iba a esa esquina y se quedaba parada lejos, en un lugar oscuro donde nadie pudiera verla. Se quedaba allí parada y miraba pasar tu coche, a veces solo durante unos segundos. Luego volvía a casa. Decía que así era como te recordaba, cómo te echaba de menos sin poder acercarse a ti. Víctor cerró los ojos. Se imaginó a Grace sola en la fría noche de Chicago, de pie en una esquina oscura solo para ver pasar su coche, sin saludar, sin llamarle, sin atreverse a dar ni un paso más, solo de pie allí, en las sombras, amándole desde lejos durante 7 años. Ella había estado allí, a su lado, todos esos años, y él nunca lo había sabido. ¿Mamá lloraba mucho?, preguntó Víctor, con una voz que parecía contener algo que estaba a punto de estallar. Mía se quedó en silencio durante un largo rato. Luego asintió levemente con la cabeza. Sí, pero solo lloraba cuando creía que yo estaba dormida. Yo la oía, pero fingía no hacerlo porque no quería que se sintiera aún más triste. Víctor volvió la cara hacia la ventanilla del coche. Las luces de la calle se deslizaban, borrosas y difuminadas en rayas sin forma. No quería que su hija le viera los ojos en ese momento. No quería que supiera que el hombre más poderoso de Chicago se mordía con fuerza el labio para evitar que las lágrimas cayeran. Víctor respiró hondo, forzándose a recuperar el control, y luego se volvió para mirar a su hija de nuevo. Sabía que tenía que preguntar. Tenía que saber exactamente qué había pasado esa noche. Incluso si la respuesta le hiciera querer quemar toda la ciudad hasta los cimientos. ¿Puedes contarle a papá lo que ha pasado esta noche?, preguntó Víctor, manteniendo la voz lo más suave posible. Esos hombres, ¿cómo llegaron? Mía tembló. Abrazó con más fuerza al osito de peluche, como si buscara protección en ese juguete gastado, con la mirada fija en el vacío, como si estuviera viendo escenas que desearía poder borrar. Mamá y yo estábamos cenando, comenzó Mía con voz temblorosa. Mamá había cocinado espaguetis, mi plato favorito. Incluso me contó un chiste. Entonces llamaron a la puerta. Víctor escuchó. Todos los músculos de su cuerpo se tensaron. Mamá me dijo que me quedara quieta. Ella fue a abrir la puerta. Oí a un hombre preguntar algo. Entonces mamá dijo, no le debemos dinero a nadie. Dijo, se han equivocado de casa, pero no se marcharon. Empujaron la puerta y entraron a la fuerza. ¿Cuántos?, preguntó Víctor. 3, dijo Mía, con voz cada vez más débil, como si hablar más alto pudiera hacer que volvieran. Uno era muy grande, con un diente de oro en la parte delantera. Otro era más delgado, con un tatuaje de serpiente en el cuello. El tercero era mayor, con el pelo gris, pero era el más aterrador. Daba órdenes a los otros 2. Víctor memorizó cada detalle: el diente de oro, el tatuaje de serpiente, el de pelo gris que daba las órdenes. Los encontraría y les haría pagar. ¿Qué le hicieron a tu madre?, preguntó Víctor, aunque no estaba seguro de estar preparado para escuchar la respuesta. A Mía se le llenaron los ojos de lágrimas. Agarraron a mamá por el pelo. La abofetearon. Ella cayó al suelo. Quería salir corriendo a ayudarla, pero mamá me miró y negó con la cabeza. Me miró con esa mirada, la mirada que solo usaba cuando necesitaba que le obedeciera inmediatamente. ¿Qué hiciste entonces? Corrí al dormitorio. Me escondí en el armario. Mía se atragantó. Ahí era donde mamá me había dicho que me escondiera si pasaba algo malo. Mamá dijo que el armario tenía un compartimento secreto en la parte de atrás. Me metí allí. Me quedé quieta, pero aún así lo oí todo. Oí todo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mía. Le gritaron a mamá en la cara. Le dijeron que les debía dinero. Mamá seguía diciendo que no le debía nada a nadie. Entonces la golpearon más. Oí a mamá gritar de dolor. Quería salir corriendo. Quería ayudarla, pero tenía mucho miedo. Solo me tapé los oídos y lloré. Víctor sintió cómo la rabia le subía por el pecho como un volcán a punto de entrar en erupción. Esos hombres habían hecho daño a la mujer que amaba. Habían hecho daño a la madre de su hija delante de una niña de 7 años. ¿Y luego qué, cariño?, preguntó Víctor, con la voz helada a pesar de que por dentro ardía. Luego se llevaron a mamá a rastras. Mía sollozó. Oí gritar a mamá. Ella se defendió, pero ellos eran demasiado fuertes. La llevaron hasta la puerta y justo antes de que se cerrara, mamá gritó tan fuerte como pudo. ¿Qué gritó? Mía miró directamente a los ojos de Víctor.
ojos profundos y oscuros empapados de lágrimas, pero aún firmes. Mamá gritó, «Mía, corre, busca a papá, papá te protegerá». Víctor cerró los ojos. En el momento más brutal, mientras la golpeaban y se la llevaban a rastras, lo único en lo que Grace seguía pensando era en su hija. Seguía protegiendo a Mía, seguía enviándola con él. Esperé a que se marcharan antes de salir. Mía continuó, con la voz un poco más tranquila ahora. Corrí hacia afuera. Recordé lo que mamá me había enseñado, la intersección de State y Madison. A las 9 de la noche, corrí todo el camino. Estaba muy asustada, pero no me detuve porque mamá dijo que papá me protegería. Víctor puso su mano sobre la cabeza de Mía, tocando a su hija por primera vez desde que se conocieron. Eres muy valiente. Tu madre estará orgullosa de ti. Luego levantó el teléfono y llamó a Marco. Su voz era fría como el acero, afilada como una cuchilla. Reúne a todos. Encuentra a 3 hombres para mí. Uno con un diente de oro, otro con un tatuaje de serpiente en el cuello y un hombre canoso que es el que manda. Quiero información en 1 hora. Y Marco, prepara un coche y reúnete conmigo en el apartamento 3B, el edificio de ladrillo rojo en Pilsen. Necesito ver la escena. El Maybach se detuvo frente a un viejo edificio de ladrillo rojo en Pilsen. Víctor salió y levantó la mirada hacia la hilera de ventanas oscuras del tercer piso. Allí era donde Grace había vivido durante 7 años. Allí era donde había criado a su hija en secreto, en un edificio ruinoso en uno de los barrios obreros más pobres de Chicago, lejos del resplandor del ático que una vez compartió con ella. A Víctor se le hizo un nudo en la garganta al pensar que él vivía rodeado de lujos y comodidades, mientras que Grace había vivido allí por él, para proteger a su hija. «Papá, no quiero subir». Mía le agarró la mano con voz temblorosa. Víctor miró a su hija. Entendía su miedo. Ese apartamento era ahora el escenario de la pesadilla que Mía acababa de sobrevivir. Pero tenía que subir. Tenía que encontrar pistas. Tenía que entender quién era su enemigo. «Quédate en el coche con el conductor», dijo Víctor. «Voy a echar un vistazo y volveré enseguida». Pero Mía negó con la cabeza, agarrándole la mano con más fuerza aún. «No, quiero ir contigo. Tengo miedo de estar sola». Víctor dudó un instante y luego asintió. Levantó a Mía en brazos y dejó que ella le rodease el cuello con los brazos. La sensación de ese pequeño abrazo contra él era a la vez cálida y dolorosa. 7 años. 7 años que se había perdido. Abrazarla, mecerla para que se durmiera. Sus primeros pasos. La primera vez que dijo, «Papá», le robaron todo. Subieron 3 tramos de escaleras desvencijadas. El aire olía ligeramente a humedad y moho. La pintura se desprendía de las paredes. Las luces del pasillo parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. Víctor se detuvo frente al apartamento 3B. La puerta estaba abierta. Las bisagras estaban rotas por donde la habían pateado. Dejó a Mía en el suelo, le tomó la mano y entró con ella. La visión del interior hizo que Víctor apretara la mandíbula para contener su furia. Los muebles estaban volcados. El sofá estaba rasgado y el relleno blanco se derramaba como tripas. La mesa del comedor estaba volcada. Había platos rotos esparcidos por el suelo. Un dibujo que había hecho Mía estaba rasgado por la mitad, tirado en el suelo. El único jarrón de flores artificiales de la casa estaba destrozado. Sus pétalos de tela estaban esparcidos como confeti quemado. No se trataba solo de un secuestro, era una destrucción deliberada. Como si quisieran borrar todo rastro de la vida que Grace había construido. Víctor recorrió el apartamento con la mirada. Pequeño, estrecho, con un solo dormitorio, una sala de estar que hacía las veces de cocina y un cuarto de baño. Pero incluso en su pobreza, podía ver el toque de Grace por todas partes. Cortinas cuidadosamente cosidas con retales de tela, una pequeña estantería con cuentos infantiles con los lomos gastados, el rincón de estudio de Mía con un viejo escritorio de madera y una lámpara barata. Grace había intentado convertir este lugar en un hogar, un verdadero hogar para su hija, aunque no tuviera nada en las manos. Víctor entró en el dormitorio, donde había una cama estrecha, apenas lo suficientemente ancha para que los dos durmieran juntos. El armario estaba abierto, el lugar donde Mía se había escondido. Vio la partición secreta que había detrás, lo suficientemente ancha como para que una niña de 7 años pudiera meterse dentro. Grace había preparado un escondite hacía mucho tiempo. Sabía que este día podría llegar y había hecho todo lo posible para proteger a Mía.
Volvió a la sala de estar y comenzó a buscar entre el caos. No sabía lo que estaba buscando hasta que lo vio debajo de unos papeles esparcidos que habían sido arrojados sobre la mesa de la cocina. Una fotografía amarillenta por el paso del tiempo, pero cuidadosamente sellada en plástico para preservarla. Víctor la recogió. Le temblaba la mano. Era él hace 8 años en una gala benéfica a la que se había visto obligado al asistir. Llevaba un traje negro y su expresión era tan fría como siempre. Pero a su lado, Grace sonreía, con la mano apoyada ligeramente en su brazo y los ojos color avellana brillando de felicidad. Esa fue la primera noche que la llevó a un evento público, la noche en que quiso que el mundo supiera que ella era su mujer. Víctor le dio la vuelta a la foto. La letra de Grace en el reverso le hizo agarrarse al borde de la mesa para no caerse. El padre de Mia, el hombre al que más quiero en el mundo. Aunque no pueda estar a tu lado, siempre serás mi hogar. Víctor se apretó la fotografía contra el pecho. Ella la había conservado durante 7 años de huida, de miedo, de soledad. Grace había guardado esta foto como un tesoro, como un recuerdo del amor que se había visto obligada a dejar atrás. Mia se acercó y miró la foto que él tenía en la mano. Mamá miraba mucho esa foto, susurró. Todas las noches, antes de acostarse, mamá la cogía y te daba las buenas noches. Víctor no podía hablar. Solo abrazó a Mia, la estrechó contra él y por primera vez en 20 años, las lágrimas del jefe de Chicago cayeron. Víctor seguía sentado en el suelo del apartamento en ruinas, con Mia en sus brazos, la fotografía apretada contra su pecho. Cuando su mirada se posó en una pequeña libreta de cuero que yacía debajo de la cama, como si se hubiera caído en medio del caos, dejó a Mia en el suelo con cuidado. La cogió y la levantó con las manos. En la primera página estaba la familiar letra de Grace. Un diario. Había llevado un diario durante todos estos años. Víctor pasó página tras página y cada línea lo transportaba atrás en el tiempo, a la vida de la mujer que creía conocer, solo para darse cuenta de que nunca la había conocido de verdad. Grace Sullivan no tenía padres. La dejaron a las puertas de una iglesia en las afueras de Chicago cuando solo tenía unos días, envuelta en una fina manta, sin ni un solo trozo de papel que le diera un nombre. Las monjas de la iglesia la llamaron Grace porque creían que Dios había tenido misericordia de esta bebé al permitirle sobrevivir aquella gélida noche de invierno. Pero la misericordia de Dios parecía terminar ahí. Grace creció en el orfanato St. Mary, un lugar donde el amor era un lujo, y la crueldad de los niños mayores fue la primera lección que tuvo que memorizar. Nadie adoptó a Grace. No era lo suficientemente bonita como para llamar la atención de una pareja. Era demasiado callada, demasiado reservada, con sus ojos color avellana siempre alerta, como un animal salvaje preparándose para el dolor. Creció entre las paredes grises del orfanato, aprendiendo a cuidar de sí misma cuando aún era muy pequeña, aprendiendo a no llorar incluso cuando la acosaban, aprendiendo a esconder su escasa ración de comida para que no se la robaran. A los 18 años, abandonó el orfanato con una pequeña bolsa que contenía unos cuantos conjuntos de ropa vieja y $20 que las monjas habían reunido para ella como regalo de despedida. El mundo exterior no acogió a Grace. Trabajó en cualquier empleo que pudo para sobrevivir, lavando platos en cafeterías, limpiando habitaciones en hoteles baratos, sirviendo mesas en bares hasta altas horas de la noche. Había días en los que solo tenía dinero para comprar una barra de pan. Había noches en las que dormía en un banco del parque porque no podía pagar el alquiler. Pero Grace nunca se rindió. Tenía algo que la vida no podía arrebatarle: su orgullo. Se negó a convertirse en una víctima. Se negó a dejar que las circunstancias la definieran. Entonces conoció a Víctor. Esa noche, Grace estaba trabajando en el Black Rose, uno de los negocios de la familia Castellano, aunque ella no lo sabía. Solo sabía que pagaban mejor que en otros sitios y que, aunque los clientes eran peligrosos, nadie se atrevía a acosar al personal porque temían a un propietario invisible. Cuando Víctor entró, Grace no sabía quién era. Solo vio a un hombre alto y frío, con unos ojos negros profundos que parecían capaz de ver directamente a través del alma de otra persona. Le sirvió como servía a todos los demás clientes, sin bajar la cabeza, sin adulaciones, y cuando un borracho intentó agarrarle la mano, ella se encargó del asunto sin necesidad de que nadie la rescatara. Víctor empezó a acudir al bar con más frecuencia. Al principio Grace no se dio cuenta. Luego empezó a darse cuenta de que sus ojos siempre la seguían,
no con la mirada hambrienta de otros hombres, sino con curiosidad, como si intentara resolver un rompecabezas y ella fuera la respuesta. Empezaron a hablar. Breves intercambios cuando ella le llevaba las bebidas a su mesa. Luego, más largos cuando él esperaba a que terminara su turno para llevarla a casa. Y aún más largos cuando ella comenzó a abrirse y a contarle sobre su vida. Grace se enamoró de Victor antes incluso de comprender lo que estaba pasando. Por primera vez en su vida, tenía a alguien en quien apoyarse. Por primera vez se sentía protegida. Por primera vez creyó que merecía ser amada. Vivían juntos en el ático de Victor, y Grace pensó que por fin había encontrado la familia que había anhelado toda su vida. Entonces descubrió que estaba embarazada. Grace estaba tan feliz que casi llora. Un hijo, una familia propia, algo que nunca se había atrevido a soñar. Tenía intención de decírselo a Victor esa misma noche, pero esa noche todo cambió. Victor llegó a casa con sangre en la camisa. No era su sangre. Había comenzado una guerra por el territorio y su rival había jurado destruir todo lo que Victor amaba. Casi lo asesinan de camino a casa. 3 pistoleros. Victor sobrevivió por un pelo. Y mientras le contaba a Grace lo que había pasado, no se dio cuenta de que ella temblaba. No solo por miedo por él, no por miedo por el niño que llevaba dentro. El niño que, si sus enemigos se enteraban, se convertiría en un objetivo, en un arma destinada a destruir a Victor. Grace vio una cruda realidad. Podía quedarse y poner a su hijo en peligro, o podía marcharse y proteger al bebé a cualquier precio. No había una tercera opción, y Grace tomó una decisión. Victor siguió pasando las páginas del diario, y la historia de Grace continuó desarrollándose como una dolorosa película a cámara lenta ante sus 2 ojos. La noche que se marchó, Grace se quedó junto a la cama y observó a Victor dormir durante horas. Grabó cada línea de su rostro en su memoria, sabiendo que podría ser la última vez que estuviera tan cerca de él. Quería despertarlo, quería contarle lo del bebé, quería que la abrazara y le dijera que juntos superarían todo. Pero Grace conocía demasiado bien a Victor. Él nunca la dejaría marchar. Lucharía para protegerla a ella y al niño, y en esa lucha podría perder la vida. O peor aún, sus enemigos podrían utilizar a su hijo como arma contra él. Grace no podía soportar esa idea. Prefería perder a Victor antes que dejar que él lo perdiera todo por su culpa. Escribió la nota con mano temblorosa, con lágrimas que caían y manchaban algunas palabras. Luego le dio un último beso en la frente a Victor, tan ligero que él no se despertó, y desapareció en la noche, llevando consigo al niño que llevaba en su vientre y un corazón destrozado. Los primeros meses fueron un infierno. Grace se fue de Chicago y se mudó a un pequeño pueblo de Indiana, donde nadie la conocía. Alquiló una habitación miserable con el poco dinero que tenía. Encontró trabajo en un restaurante de carretera, ocultando su creciente barriga bajo camisas holgadas y de tallas grandes. Trabajaba 12 horas al día, con los pies hinchados por estar demasiado tiempo de pie y la espalda dolorida por el embarazo sin descanso. Había noches en las que se acostaba llorando en la habitación a oscuras, echando tanto de menos a Victor que sentía que no podía respirar. Pero cada vez que el bebé daba una suave patada dentro de ella, encontraba una razón para seguir adelante. Maya nació en un hospital público, en una noche tormentosa y lluviosa. Grace dio a luz sola, sin nadie que le cogiera la mano, sin nadie que le limpiara el sudor de la frente. Cuando la enfermera puso al pequeño bebé recién nacido en sus brazos, Grace lloró como nunca antes había llorado, no por el dolor, sino porque cuando vio los ojos profundos y oscuros de Mia, vio a Victor. Él estaba allí, dentro de su hija, y juró que protegería esa parte de Victor con su vida. En los años siguientes, Grace hizo todo lo posible para criar a su hija. Lavaba platos en restaurantes, limpiaba edificios de oficinas a medianoche, después de que Mia se durmiera. Aceptaba trabajos de costura en casa para poder cuidar de su hija mientras trabajaba. Hubo meses en los que, después de pagar el alquiler, la electricidad y el agua, solo le quedaba dinero para comprar comida para Mia. En esas noches, Grace le decía a su hija que mamá ya había comido, que mamá no tenía hambre. Se sentaba y veía comer a Mia, con el estómago retorcido por el hambre, pero sin perder nunca la sonrisa, y su hija comía hasta quedar saciada. Eso era lo único que importaba. Victor llegó a un pasaje que le hizo detenerse, atragantándose con las palabras, incapaz de continuar por un momento.
Grace lo había escrito en una noche de Navidad cuando Mia tenía 3 años. Escribió que hoy era Navidad, que Mia había pedido una muñeca, que la niña solo había pedido una muñeca pequeña, pero que ese mes el alquiler había subido y no tenía suficiente dinero para comprarle un regalo a su hija. Escribió que lloró toda la noche después de que Mia se durmiera. Escribió que se odiaba a sí misma por no poder darle a su hija una verdadera Navidad, pero escribió que no se arrepentía. Escribió que nunca se arrepentiría porque su hija estaba a salvo, porque Víctor estaba a salvo. Ese era el mejor regalo de Navidad que podía dar a las personas que amaba. Grace nunca culpó a Víctor. Ni una sola línea del diario transmitía ira o amargura. Solo escribió sobre amor, anhelo y esperanza. Que algún día, cuando Mia fuera lo suficientemente mayor, cuando el mundo fuera lo suficientemente seguro, podría contarle a su hija lo maravilloso que era su padre. Escribió sobre los caballeros que se paraban en la esquina de State y Madison, viendo pasar el Maybach negro de Victor y viéndolo dentro. Escribió que el simple hecho de ver que todavía estaba sano, todavía a salvo, era suficiente para permitirle vivir un día más. Cuando Mia cumplió 5 años, Grace regresó a Chicago. Sabía que era peligroso, pero ya no podía vivir lejos de Victor. Eligió Pilsen, una zona fuera del alcance del territorio de Victor, un lugar donde podía permanecer oculta y seguir compartiendo la misma ciudad con él. Abrió una pequeña cafetería, trabajó desde la mañana hasta la noche y reconstruyó una vida con sus propias manos. Y cada noche, cuando Mia dormía profundamente, se escabullía a la esquina de siempre. Se quedaba de pie en la oscuridad y veía pasar el coche de Víctor. 7 años, 7 años de soledad, 7 años de sacrificio. 7 años de amar a un hombre desde la distancia, sin atreverse nunca a acercarse. Víctor cerró el diario con las manos temblorosas. Había odiado a Grace por marcharse. Había pensado que era débil, que tenía miedo, que no era lo suficientemente fuerte como para permanecer a su lado. Pero la verdad era que Grace era más fuerte que nadie que él hubiera conocido jamás. Lo había sacrificado todo, incluso su propia felicidad, solo para protegerlo a él y a su hija. Ahora la encontraría y la traería a casa, aunque tuviera que quemar el mundo entero para hacerlo. El teléfono de Víctor vibró, sacándolo de sus pensamientos. El nombre de Marco apareció en la pantalla. Víctor respondió con voz fría como el acero. Habla. Al otro lado, Marco parecía tenso, pero tan claro como siempre. Jefe, los hemos identificado. Los hermanos Bulov, de la mafia rusa. Dmitry y Alexei Bulov llevaron a cabo el secuestro, el diente de oro y el tatuaje de la serpiente, tal y como describió el chico. Y el de pelo gay es Ivan Volkov, el jefe de toda la banda, el hermano mayor de la familia. Llevan 6 meses operando en la zona norte de Chicago, tratando de expandir su territorio. Víctor apretó el teléfono con más fuerza. Bulov. El nombre no le resultaba desconocido. 6 meses atrás, Víctor había destruido una de sus rutas de contrabando cuando se atrevieron a transportar mercancía por su territorio sin pedir permiso. $2 millones en mercancía incautada. Un almacén reducido a cenizas. Un mensaje claro para cualquiera que pensara que podía desafiar el poder de Víctor Castellano. Pero algo no encajaba. Víctor frunció el ceño, pensando que $2 millones era un golpe doloroso. Pero los Bulov eran profesionales. Conocían las reglas. Sabían que Víctor no era alguien a quien se pudiera tocar sin pagar por ello. Entonces, ¿por qué se atreverían a secuestrar a Grace? ¿Por qué se arriesgarían a arrastrar a la familia Castellano a una guerra total por $2 millones? A menos que no sepan quién es Grace, dijo Víctor lentamente. A menos que alguien se lo haya dicho. La línea se quedó en silencio por un momento. Luego Marco volvió a hablar, bajando la voz. Eso es exactamente lo que iba a informar a continuación, jefe. Rastreamos la información. Hay un traidor. Víctor sintió que la sangre le hervía. ¿Quién? Aún no hemos averiguado el nombre exacto, respondió Marco. Pero sabemos cómo los Bulov encontraron a Grace. Hace 2 semanas un hombre empezó a aparecer regularmente en su cafetería. Se sentaba en un rincón en penumbra, pedía lo mismo todos los días y hacía preguntas al personal que parecían inofensivas sobre el propietario. ¿Tiene familia? ¿Dónde vive? ¿Alguien la recoge después del cierre? Estaba recopilando información. Mia había mencionado a este hombre. Víctor recordó las palabras de su hija.
Grace se había dado cuenta de que algo iba mal. Empezó a cerrar temprano cada vez que él aparecía, pero ya era demasiado tarde. El observador ya tenía lo que necesitaba. ¿Pero cómo sabían que Grace estaba relacionada conmigo?, preguntó Victor, con voz grave y gutural. Ella ocultó su identidad durante 7 años. Nadie sabía que era mía. Marco dudó un momento y luego dijo: esa es la parte más preocupante, jefe. Saber la conexión entre ella y usted. El traidor tiene que ser alguien de dentro. Alguien que supiera de usted y Grace hace 7 años. Alguien lo suficientemente cercano como para saber que ella desapareció. ¿Y por qué? Víctor sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Alguien de dentro. Un traidor dentro de su propia organización. Una serpiente que se había estado escondiendo durante 7 años y que solo ahora mostraba sus colmillos. Esa persona no solo vendió información sobre Grace a los Bulov, vendió a la familia de Víctor, vendió a la hija de Víctor, vendió a la mujer que Víctor amaba. Quiero ese nombre, dijo Víctor. Cada palabra se heló. Lo quiero antes de que termine la noche. Estoy en ello, jefe, respondió Marco. Pero hay más. Hemos visto la furgoneta blanca de los Volov cerca de la zona industrial del sur, cerca de los almacenes abandonados. Lo más probable es que tengan a Grace allí. Víctor asintió, aunque Marco no pudiera verlo. Reúne al equipo, prepara las armas, pero no te muevas todavía. Necesito saber exactamente en qué almacén está antes de actuar. Entendido, jefe. ¿Y la niña? Víctor miró a Mia. Se había quedado dormida en el único sofá que aún estaba intacto, con el osito de peluche bien agarrado entre los brazos y las lágrimas secas en las mejillas. Le echó la chaqueta del traje por encima, como si fuera una manta, y volvió a mirar el teléfono. Que vengan a recogernos. La voy a llevar a casa de mi madre. Allí estará más segura. Colgó y echó un último vistazo al apartamento destrozado. En algún lugar de esta ciudad, Grace estaba en manos de hombres despiadados. En algún lugar de su organización se escondía un traidor, y Víctor los encontraría a ambos, aunque tuviera que poner patas arriba todo Chicago. Justo cuando Víctor levantó a Mia en brazos, su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un número desconocido. Dudó un segundo y luego respondió. Al otro lado había una voz de mujer, grave y cálida, pero con la autoridad de alguien acostumbrado a dar órdenes. Señor Castellano, soy la detective Sarah Mitchell, del Departamento de Policía de Chicago. Tengo información sobre Grace Sullivan. Víctor apretó el teléfono con más fuerza. ¿La policía? En su mundo, la policía significaba problemas, preguntas que no quería responder. Pruebas que podían destruir el imperio que había construido durante 15 años. Pero no era el momento de pensar en eso. Era el momento en que Grace lo necesitaba. ¿Qué sabe de ella?, preguntó Víctor con tono seco. Encontramos su cartera en un contenedor de basura a unas 6 manzanas del distrito de Almacenes del Sur, dijo la detective Mitchell. Su identificación, sus tarjetas bancarias, todo seguía allí. Solo falta su teléfono. Un testigo informó haber visto a una mujer siendo obligada a subir a una camioneta blanca cerca de esa zona alrededor de las 7 monos de esta noche. Estamos tratando esto como un secuestro. Víctor se quedó en silencio por un momento. Esta detective sabía más de lo que él esperaba, y ella lo había llamado primero, lo que significaba que sabía de la conexión entre él y Grace. La pregunta era cómo planeaba usar esa información. Señor Castellano, voy a ser directa con usted. La detective Mitchell continuó, con voz firme. Sé quién es usted, conozco su reputación y sé que, si no le llamo ahora mismo, se encargará de esto a su manera. Una manera que no quiero tener que limpiar después. Víctor soltó una pequeña risa sin humor. Entonces, ¿qué quiere? ¿6 horas? Dijo la detective Mitchell. Denme 6 horas para manejar esto según las normas. Estamos recopilando pruebas, reduciendo la ubicación exacta, preparando una orden judicial. Si después de 6 horas no tengo nada, puedes hacer lo que quieras. Y esta conversación nunca habrá tenido lugar. Víctor miró a Mia, que dormía en sus brazos. Parecía tan pequeña, tan frágil como Grace. Y en algún lugar ahí fuera, Grace estaba esperando a que él la salvara. Cada segundo que pasaba era otro segundo que ella tenía que soportar. ¿Por qué haces esto?, preguntó Víctor. ¿Por qué me ayudas en lugar de arrestarme? La detective Mitchell se quedó callada durante un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz se suavizó un poco. Tengo una hija de 9 años, señor Castellano.
Si alguien se llevara a mi hija, quemaría toda la ciudad para recuperarla. No estoy de acuerdo con lo que haces, pero entiendo por qué lo haces. Victor sintió un destello de respeto por la mujer al otro lado de la línea. Era franca, valiente y, sobre todo, comprensiva. 6 horas, dijo Victor por fin. Ni un minuto más. Colgó y se volvió hacia Marco, que estaba de pie junto a la puerta, con la cara claramente sorprendida. Jefe, ¿acaba de aceptar colaborar con la policía?, preguntó Marco, como si no pudiera creer lo que había oído. En 15 años trabajando para ti, nunca habías hecho algo así. Víctor se dirigió hacia la puerta. Mia seguía durmiendo plácidamente en sus brazos. En 15 años, nunca tuve una hija a la que proteger. Se detuvo junto a Marco y lo miró directamente a los ojos. Todo ha cambiado, Marco. Ya no solo lucho por el territorio o el poder, lucho por mi familia. Y si tengo que trabajar con el mismísimo diablo para traer a Grace a casa, lo haré. Marco miró a su jefe, el hombre al que había seguido durante 15 años, y por primera vez vio a un Víctor Castellano diferente. No al frío y despiadado Kingpin, sino a un padre, a un hombre enamorado. Y de alguna manera, esa versión era aún más aterradora. El Maybach se detuvo frente a una antigua y majestuosa mansión en el barrio más tranquilo de Chicago. Las paredes de ladrillo rojo y marrón estaban cubiertas de hiedra, y las ventanas derramaban una cálida luz amarilla en la gélida noche. Era la casa de Sofía Castellano, la madre de Víctor, una mujer de 74 años que había criado sola a su hijo después de que su marido fuera asesinado en una sangrienta purga hacía más de 30 años. Víctor sacó a Mia del coche. La niña seguía profundamente dormida, con la cabeza apoyada en su hombro y la respiración tranquila. Subió los familiares escalones de piedra y antes de que pudiera llamar, se abrió la pesada puerta de roble. Sofía estaba allí, con el cabello plateado cuidadosamente recogido en la nuca y unos profundos ojos negros idénticos a los de sus hijos. Llevaba un sencillo vestido negro y alrededor del cuello colgaba una cadena de plata con una pequeña cruz que nunca se quitaba. Su mirada se posó en la niña que Víctor llevaba en brazos y todo a su alrededor pareció detenerse. Sus labios temblaron. Levantó una mano y se la llevó al pecho, justo sobre el corazón. «Dios mío», susurró con voz quebrada. «Víctor, esta es mamá», dijo Víctor en voz baja. «Esta es Mia, tu nieta». Sofía no podía hablar. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas. Había rezado por este momento durante tantos años. Cada noche se arrodillaba ante el pequeño altar de su dormitorio y le pedía a Dios que le diera a su hijo una familia, alguien a quien amar, un niño que pudiera suavizar los bordes afilados que la vida había tallado en él. Había visto a Víctor cerrar su corazón después de la desaparición de Grace. Lo había visto volverse más frío, más despiadado, más distante con cada día que pasaba. Y había temido que su hijo muriera en soledad, sin saber nunca lo que era la verdadera felicidad. Pero ahora, frente a ella, estaba la respuesta a todas sus plegarias. Una niña de 7 años con los profundos ojos negros de la estirpe Castellano. Mia eligió ese preciso momento para despertarse. Parpadeó varias veces, confundida, mirando a su alrededor, y entonces su mirada se posó en la mujer mayor que lloraba frente a ella. «Papá, ¿quién es esa?», Mia preguntó en voz baja, apretando los brazos alrededor del cuello de Víctor. Víctor la sentó, pero siguió sujetándole la mano. «Es tu abuela, mi madre». Mia miró a Sofía con curiosidad, pero también con cautela. Había vivido con miedo durante demasiado tiempo, acostumbrada a no confiar en los desconocidos. Sin embargo, había algo en esta mujer que la hacía sentir segura. Quizás eran los ojos, que se parecían a los de papá. Quizás eran las lágrimas sinceras que bañaban sus mejillas. Quizás era la forma en que miraba a Mia, como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Sofía se arrodilló lentamente, a pesar del dolor en las articulaciones y el peso de la edad. Extendió la mano, con la palma hacia arriba. Una invitación sin presión. «Mia, mi dulce niña», dijo con voz temblorosa. «Eres igualita a tu padre. La misma barbilla obstinada, los mismos ojos inteligentes. Te he estado esperando durante mucho tiempo». Mia miró la mano de Sofía y luego a Víctor, como pidiendo permiso. Víctor asintió levemente con la cabeza. Mia dudó un instante, luego dio un paso adelante y colocó su pequeña mano en la arrugada palma de su abuela. Sofía la cerró con sus dedos y las lágrimas brotaron con más fuerza.
¿Conoces a mi madre? Preguntó Mia de repente. Sofía miró a Víctor y luego volvió a mirar a su nieta. Conozco a tu madre. Recuerdo a tu madre. Tu madre es la chica más maravillosa que tu padre ha amado jamás. Mi madre está en peligro, dijo Mia, con una voz extrañamente seria. Papá va a buscarla. ¿Puedes ayudarle, papá? Sofía levantó una mano y alisó suavemente el despeinado cabello de Mia, apartando los mechones húmedos que se le pegaban a la frente. Mi amor, tu padre podría encontrar una aguja en un pajar si quisiera. Tu madre estará en casa antes de que salga el sol, te lo prometo. Mia se quedó en silencio por un momento, con esos profundos ojos negros estudiando a su abuela, como si estuviera sopesando si podía confiar en esa promesa. Luego asintió con la cabeza, con un gesto pequeño pero lleno de significado. Mamá solía hablarme de ti. Mamá decía que eres la mujer más fuerte que ha conocido. Mamá decía que algún día te conocería. A Sofía se le hizo un nudo en la garganta y no pudo hablar. Grace la había recordado a pesar de los 7 años de distancia. Seguía hablándole a su hija de ella. Seguía manteniendo el hilo de la familia sin romper, incluso mientras vivía en las sombras. Víctor se quedó allí mirando a su madre y a su hija, sintiendo que algo en su pecho comenzaba a derretirse. Esta era su familia, abuela y nieta, el pasado y el futuro del linaje castellano, y no dejaría que nadie destruyera esto. Mamá, dijo Víctor, necesito que cuides de Mia esta noche. Tengo que ir a buscar a Grace. Sofía se levantó, con una mano aún sosteniendo la de Mia. Miró a su hijo con la mirada que solo una madre puede tener, severa pero llena de amor, preocupada pero llena de fe. Tráela a casa, Víctor. Tráela de vuelta a esta familia, dijo, y vuelve tú también sano y salvo. Esa niña necesita a su padre, y yo necesito a mi hijo. Víctor asintió. Se acercó a Mia y se agachó a su altura. Tengo que ir a buscar a mamá ahora. Quédate aquí con la abuela. De acuerdo, volveré tan pronto como pueda. Mia lo miró. Sus pequeños ojos reflejaban una comprensión muy superior a su edad. Salvarás a mamá, ¿verdad? Víctor acarició la mejilla de su hija, sintiendo su piel suave y cálida bajo su áspera palma. Te lo prometo. Sofía llevó a Mia a la casa y la acomodó en la sala principal, donde ya ardía el fuego en la chimenea y las grandes ventanas daban al jardín oscuro. Víctor se quedó en la primera planta y entró en el antiguo estudio de su padre. La habitación estaba exactamente igual que 20 años atrás, desde el escritorio de roble hasta las estanterías cubiertas por el polvo del tiempo. Se sentó, abrió un cajón y sacó una hoja de papel en blanco y la pluma estilográfica que su padre solía usar. Era la primera vez en su vida que Víctor Castellano se sentaba a escribir una carta a su hija. Le temblaba la mano al poner la pluma sobre el papel. Había firmado órdenes de ejecución para sus enemigos sin pestañear. Había negociado acuerdos por valor de millones sin el más mínimo titubeo. Pero al escribirle a Mia, no sabía por dónde empezar. No sabía si aún tendría la oportunidad de decirle estas cosas a la cara. Mi hija Mia, comenzó a escribir. Si estás leyendo esta carta, significa que no pude cumplir mi promesa de volver. Lo siento. Siento no haber estado contigo durante 7 años. Siento no haber sabido que existías. Si lo hubiera sabido, habría puesto el mundo patas arriba para encontrarte. Quiero que lo sepas. Se detuvo, tragándose el nudo que se le formaba en el pecho, y luego siguió escribiendo. Lo he dispuesto todo para que estés protegida. La cuenta bancaria número 1027586 es tuya. Tu abuela la administrará hasta que cumplas 18 años. El abogado Thompson tiene todos los documentos legales. Él se asegurará de que nadie pueda tocarte ni lo que es tuyo. Marco, el hombre que conociste esta noche, es la persona en la que más confío. Él te protegerá como me protege a mí. Víctor siguió escribiendo sobre las personas en las que podía confiar. Los lugares seguros a los que podía ir si alguna vez lo necesitaba. Las cosas que debía hacer y las que no debía hacer en el peligroso mundo en el que había nacido por sangre. Escribió sobre la gracia, sobre su amor, sobre por qué su madre tuvo que marcharse. Escribió para que Mia entendiera que su madre nunca quiso separarse de ella, que todo lo que su madre hizo fue para mantenerla a salvo. Y por último, escribió, te he querido desde el momento en que me llamaste papá en esa carretera oscura y lluviosa esta noche. Solo desearía haberte podido querer más tiempo, haber estado más a tu lado. Si no consigo volver, recuerda que luché.
Hice todo lo que pude, y siempre te estaré cuidando desde donde quiera que esté. Siempre tuyo, papá. Víctor dobló la carta, la metió en un sobre y escribió el nombre de Mía en el frente. Se levantó con la intención de salir, y entonces vio a Sofía de pie en la puerta. Ella lo había visto todo. Había visto a su hijo escribir con los hombros temblorosos y los ojos enrojecidos. «¿Qué estás haciendo, Víctor?», preguntó Sofía, con la voz cargada de emoción. Víctor miró a su madre y no intentó ocultar el cansancio de sus ojos. «Es un seguro, mamá, por si no vuelvo». Sofía cruzó la habitación y le tomó la mano entre sus dos pequeñas y arrugadas manos. La sujetó como si pudiera retenerlo allí, como si pudiera impedir que saliera por la puerta. «Escúchame, Víctor», dijo, con la mirada fija en él. «Esa niña perdió 7 años sin un padre, 7 años viviendo con miedo, 7 años sin poder decir la palabra papá. No le hagas perder más. No conviertas esa carta en realidad, mamá». Víctor empezó a decir algo, pero Sofía le interrumpió. «Perdí a mi marido por culpa de este mundo», dijo con voz temblorosa, pero firme. «Vi a tu padre caer delante de mis ojos. Te crié sola, temiendo cada día que algún día te perdería de la misma manera. No me hagas decirle a Mía que su padre murió en el momento en que finalmente lo encontró. No le hagas eso a mi nieta». Víctor miró a su madre, la mujer que había pasado toda su vida sacrificándose por él, y vio el dolor en sus ojos, el dolor de alguien que había perdido demasiado y temía perder más. Se inclinó y le besó la frente. «Volveré a casa, mamá», dijo Víctor en voz baja y firme. «Volveré a casa con Mía, contigo, y traeré a Grace conmigo». Sofía lo observó, buscando la verdad en sus ojos, y vio algo que nunca antes había visto allí. No la frialdad de un jefe de la mafia, sino el fuego de un padre que haría cualquier cosa por su hija. «Cumple esa promesa, Víctor», susurró Sofía. «Por mí, por Mía, por ti mismo». Víctor apenas había salido del estudio cuando el teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Lo abrió y sintió que la sangre de su cuerpo se helaba. «Castellano, Almacén 47, Distrito Industrial del Sur. Solo. Sin armas, sin refuerzos. Trae $500,000 en efectivo. 1 hora. Si no, Grace Sullivan aprenderá lo que significa el respeto». Víctor leyó el mensaje una y otra vez. Cada palabra le cortaba como un cuchillo. Lo habían contactado. Tenían a Grace y querían que fuera solo. Era una trampa. Lo sabía. Cualquiera en esta vida lo sabía, pero no tenía otra opción. Miró hacia la escalera, donde Mía estaba arriba con Sofía. La niña no sabía lo que se avecinaba. Confiaba en él, esperaba que trajera a su madre a casa, y él no traicionaría esa confianza. Víctor llamó a Marco. «Ve a la casa de mi madre ahora mismo. Trae un vehículo y prepárate para acceder a la caja fuerte». Fue breve y terminó la llamada. 20 minutos más tarde, la camioneta negra de Marco se detuvo afuera. Víctor ya estaba esperando en las escaleras. Se subió y le dio una orden. «Sede central, la caja fuerte». Marco condujo en silencio, pero no dejaba de mirar a Víctor por el espejo retrovisor con una preocupación que no podía ocultar. Cuando llegaron a la sede central, un edificio de oficinas que parecía normal en el centro de Chicago, pero que en realidad era el corazón del Imperio Castellano, Víctor llevó a Marco al sótano. Tras pasar 3 puertas de acero, un sistema de reconocimiento facial y otro de huellas dactilares, entraron en la cámara acorazada de la familia. Apilados contra las paredes había fajos de billetes, ordenados por denominación y finalidad. $500,000 eran solo una pequeña parte de la fortuna que Víctor había amasado durante 15 años. Cogió una bolsa de lona negra y empezó a llenarla de dinero. «Jefe, esto es una trampa», dijo Marco con voz tensa. «Si entras ahí solo, no saldrás. Los Vulov no solo quieren dinero, te quieren a ti. Quieren vengarse por los 2 millones del mes pasado». Víctor no se detuvo. «Lo sé. Entonces, ¿por qué sigues adelante?» Marco se acercó y bloqueó la puerta. «Déjame traer primero al equipo. Déjame rodear el almacén». Nos escondimos al mismo tiempo. La sacamos y los eliminamos. Víctor levantó la mirada hacia Marco. Sus ojos estaban quietos, pero detrás de ellos ardía un fuego que Marco nunca había visto antes. Dijeron que solo. «Si ven a mi gente, Grace muere. No puedo arriesgarme». «Entonces, arriesgas tu propia vida». Marco casi gritó. «Tú eres el corazón de esta organización. Sin ti, todo se derrumba.
¿Qué crees que le pasará a esa niña si pierde a su padre y a su madre en una sola noche? La mano de Víctor se tensó alrededor de la correa de la bolsa de viaje. La pregunta de Marco le atravesó el pecho como una espada. Lo había pensado. Había imaginado la cara de Mia cuando se enterara de que su padre nunca volvería. Había visto sus lágrimas en su mente, pero también veía a Grace atada en la oscuridad, golpeada, esperando a que él la salvara. Por eso escribí la carta, dijo Víctor, bajando la voz. Si no vuelvo, tú protegerás a Mia por mí. Te asegurarás de que tenga la vida que Grace quería para ella. Confío en ti, Marco. Durante 15 años, has sido la única persona en la que he confiado plenamente. Marco miró a Víctor con los ojos llenos de emoción. Víctor no era solo su jefe. Era el hermano que Marco nunca tuvo. El hombre que lo había sacado de las calles hace 20 años y le había dado una razón para vivir. Jefe, al menos déjeme seguirlo, suplicó Marco. Mantendré la distancia. Ellos no lo sabrán, pero si pasa algo, puedo intervenir. Víctor lo consideró y luego asintió levemente con la cabeza. Quédese a una cuadra de distancia. No te muevas hasta que te lo indique o a menos que la situación se salga de control. Y Marco, si no salgo en una hora, ya sabes lo que tienes que hacer. Marco apretó el puño. Entendido, jefe, pero saldrás. Tienes que hacerlo. Víctor se colgó la bolsa al hombro y se dirigió hacia la puerta. Esperaba que Marco tuviera razón, pero en este mundo, la esperanza nunca había sido suficiente. El Maybach se deslizó por carreteras que se vaciaban por momentos, dejando atrás las brillantes luces del centro de Chicago y adentrándose en los oscuros confines de la ciudad. El distrito industrial del sur se alzaba ante Víctor como un cementerio del sueño americano. Las fábricas abandonadas permanecían en silencio en la noche. Sus ventanas destrozadas eran como cuencas oculares vacías que miraban fijamente al pavimento agrietado. Las malas hierbas brotaban entre las grietas del hormigón roto. Puertas de hierro cubiertas de óxido que nadie había abierto en años. Este había sido en otro tiempo el corazón industrial de la ciudad, al que acudían cada día miles de trabajadores. Ahora solo era el cadáver de una época pasada. Víctor detuvo el coche a unos 50 metros del almacén 47. Se quedó sentado en la oscuridad durante un momento, mirando fijamente el edificio que tenía delante. El almacén era un bloque de hormigón gris, con el techo metálico manchado de óxido marrón rojizo y las paredes salpicadas por años de agua de lluvia. Una única luz brillaba débilmente sobre la entrada principal, como un ojo embrujado esperando a su presa. Era el lugar perfecto para matar a alguien. Lejos de los barrios, sin testigos, sin cámaras, nadie oiría los disparos. Respiró hondo y salió, con la pesada bolsa de lona al hombro, mientras el viento nocturno de Chicago soplaba frío, trayendo el olor a óxido y aceite de máquina vieja. Víctor caminó por el suelo agrietado, el sonido de sus zapatos resonando en un silencio tan profundo que parecía extraño. Cada paso lo acercaba a un destino que no podía predecir, pero no aminoró el paso. No dudó. Grace estaba dentro y él la sacaría a cualquier precio. La puerta de acero del almacén estaba entreabierta. Una luz amarilla se filtraba débilmente a través del hormigón. Víctor la abrió más y entró. La humedad y el polvo le invadieron la nariz. El espacio interior era enorme y estaba vacío. Los pilares de hormigón se alzaban como fantasmas mudos. La mayoría de las luces del techo estaban rotas o apagadas, dejando solo unas pocas lámparas industriales colgando sueltas, que proyectaban un brillo amarillento y pálido. Y en el centro del almacén, ellos esperaban. Ivan Bulov estaba sentado en una silla de madera desgastada como si fuera un trono. Un hombre de 50 años con el pelo gris muy corto y el rostro marcado por las cicatrices de demasiadas guerras sobrevividas. Sus ojos seguían siendo grises, vacíos de emoción, mientras observaba entrar a Víctor. Llevaba un costoso traje negro que contrastaba fuertemente con el entorno ruinoso. Un cigarro medio quemado descansaba entre sus dedos anillados. A ambos lados de Ivan estaban Dmitri y Alexei, los dos hombres que Mia había descrito. Dmitri tenía la complexión de un oso. Un diente de oro brillaba cada vez que sonreía. Llevaba una pistola suelta en la cintura. Alexei era más delgado, pero sus ojos eran más fríos, con un tatuaje de serpiente que se enroscaba desde el cuello hasta el pecho, como la marca de la muerte misma. Ambos sostenían rifles, con los cañones apuntando a Víctor. Había 3 hombres más ocultos en la oscuridad. Víctor lo adivinó por los ligeros cambios en el sonido
y las formas borrosas. 6 hombres, más de los que esperaba. Gran Víctor Castellano, dijo Iván, con voz áspera y un inconfundible acento ruso. Por fin has decidido honrarnos con tu presencia. Pensaba que tendría que esperar más tiempo. Víctor se detuvo a unos 10 pasos, lo suficientemente lejos como para observarlos, lo suficientemente cerca como para oírlos. Dejó caer la bolsa de lona sobre el cemento con un ruido sordo. Aquí está el dinero, dijo con voz firme, sin un solo temblor. Déjala ir. Iván dio una calada a su cigarro y exhaló el humo lentamente, sin apartar sus ojos grises de Víctor. Muy rápido. Iván sonrió con un sonido similar al de piedras rozándose. Pero me temo que no es tan sencillo, Castellano. Iván asintió levemente con la cabeza y Alexis se deslizó en la oscuridad detrás de él. Unos segundos más tarde, regresó arrastrando a una pequeña figura con las manos atadas a la espalda. Víctor sintió que se le paraba el corazón en cuanto la vio. Grace. 7 años la habían cambiado en muchos aspectos. El brillante cabello castaño por el que Víctor solía pasar los dedos ahora le llegaba hasta los hombros y tenía algunas canas, a pesar de que solo tenía 28 años. Su rostro estaba más delgado, los pómulos más marcados. Las arrugas de preocupación se habían profundizado en las comisuras de los ojos y la boca. Tenía un ojo hinchado y cerrado, y un hematoma que se extendía por la mitad de la cara. Los labios estaban agrietados y tenía sangre seca en la comisura de la boca. La habían golpeado a la mujer que amaba, habían golpeado a la madre de su hija. Pero lo que más le dolía a Víctor no eran los moretones en el rostro de Grace, eran sus manos. Cuando Alexe la empujó hacia adelante, la luz amarilla cayó sobre las muñecas atadas de Grace, y Víctor vio los gruesos callos que cubrían sus palmas, dedos ásperos, uñas cortas, piel agrietada por el trabajo duro, manos que antes habían sido suaves y pálidas, y que ahora llevaban las marcas de 7 años de lucha. 7 años lavando platos, fregando suelos, cosiendo, haciendo cualquier cosa para alimentar a su hija. Grace levantó la cabeza, y sus ojos color avellana se encontraron con los profundos ojos negros de Víctor. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. 7 años de distancia se disolvieron y volvieron a ser 2 amantes, como lo habían sido antes. Entonces, la realidad se impuso y Víctor vio cómo cambiaba la emoción en los ojos de Grace. La esperanza brilló por un instante, alegría por verlo, por saber que estaba vivo, y luego la esperanza fue reemplazada por el horror. No miedo por ella misma, sino miedo por él. Víctor, no, susurró Grace. Su voz estaba ronca de llorar y gritar. No deberías estar aquí. Esto es una trampa. ¡Te matarán! Iván se rió, y el sonido resonó en el espacio vacío del almacén. Ella tiene razón, Castellano. Esto es una trampa, y tú has caído directamente en ella. Víctor no miró a Iván, solo miró a Grace, devorando con la mirada cada línea de su rostro, cada cana, cada moretón. Quería correr hacia ella, abrazarla, decirle que todo iría bien, suplicarle que lo perdonara por no haberla encontrado en 7 años, decirle que había conocido a Mia, su hija, y que era increíble, pero no pudo. Ahora no. ¿Estás herida?, preguntó Víctor, con una voz tan suave que solo Grace podía oírla. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Grace, mezclándose con la sangre seca y la piel magullada. Mia, susurró. ¿Dónde está Mia? ¿Está a salvo? Está a salvo, dijo Víctor. Está con mi madre. Ella la protegerá. Grace cerró los ojos y un sollozo entrecortado se le atragantó en la garganta. Dios mío, susurró. Te ha encontrado. Le enseñé cómo encontrar a su padre y lo ha conseguido. Víctor la miró, con el corazón destrozado al ver a la mujer más fuerte que había conocido jamás. Ahora atada como un animal, magullada y dolorida, y aún así solo pensando en su hija. Lo sé todo, Grace, dijo Víctor. He leído tu diario. Sé por qué te fuiste. Sé lo que sacrificaste. Grace abrió los ojos para mirarlo, de color avellana y húmedos por las lágrimas. Lo siento, dijo con voz temblorosa. Siento haberte dejado. Siento haber ocultado a Mia. Solo quería protegerla, protegerte. No sabía hacerlo de otra manera. No tienes por qué disculparte, dijo Víctor, con cada palabra firme como un voto. Hiciste lo que yo no fui capaz de hacer. Sacrificaste tu felicidad por tu familia. Soy yo quien tiene que pedir perdón por no haberte encontrado, por haberte dejado sola durante 7 años. ¡Qué conmovedor!
interrumpió Iván, con voz llena de burla. Dos tortolitos reunidos tras 7 años separados. Qué bonito romance. Pero me temo que no tendrá un final feliz. Se levantó de la silla de madera y se acercó a Grace. Su gran mano la agarró del pelo y le echó la cabeza hacia atrás. Grace gimió de dolor, pero apretó los dientes con fuerza, negándose a gritar. No quería que la vieran débil. No quería que Victor sufriera más. Victor apretó los puños. Todos los músculos de su cuerpo se tensaron como alambres. La rabia hervía en su pecho, amenazando con romper su control, pero sabía que tenía que aguantar. Un movimiento en falso y Grace moriría. «Déjala ir», dijo Victor con voz gélida. «Ya tienes tu dinero. No la toques». Iván miró la bolsa de viaje a los pies de Victor y se rió. Un sonido áspero que resonó en el almacén como el graznido de un cuervo. Soltó el pelo de Grace y la empujó contra el frío hormigón. Grace gimió cuando sus rodillas golpearon el duro suelo, pero se obligó a ponerse de pie, sin apartar los ojos de Victor. «Dinero», dijo Iván mientras se acercaba a la bolsa y la empujaba con la punta del zapato. $500,000. ¿Crees que esto es por dinero, Castellano? Victor no se movió, observando cada movimiento de Iván. «¿Qué quieres?» Iván se volvió hacia él, con los ojos grises tan fríos como un invierno siberiano. «Destruiste mi ruta el mes pasado. $2 millones en productos, un almacén quemado, 4 de mis hombres muertos. ¿Crees que 500,000 compensan todo eso? Entonces, ¿cuánto quieres?», preguntó Víctor, con voz tranquila, aunque la furia bullía en su interior. Iván sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «No quiero tu dinero, Castellano. Quiero algo mucho más valioso. Quiero poder, quiero territorio, quiero que te vayas». Víctor frunció el ceño. «Sé más específico». Iván comenzó a pasearse por el almacén como si estuviera paseando por un parque, con las manos en los bolsillos. Dmitri y Alexei mantuvieron sus rifles apuntando a Víctor, con los dedos cerca del gatillo. «Primero», dijo Iván, levantando un dedo, «retiras a todos tus hombres de 3 zonas, el sur, Chinatown y el Distrito Industrial Este. Esas me pertenecerán a mí». Víctor apretó la mandíbula. Esas 3 zonas eran la columna vertebral de su imperio, las rutas de transporte más importantes, las fuentes de ingresos más ricas. Perderlas significaba perder casi la mitad de su poder. Segundo, Iván levantó otro dedo. «Me transfieres el control del Puerto Norte. Todas las importaciones y exportaciones que pasen por allí estarán bajo mi gestión». El Puerto Norte era la puerta de entrada de Chicago, por donde llegaban mercancías de todo el mundo. Controlar el puerto significaba controlar el flujo económico de la ciudad. Víctor había pasado 10 años construyendo su posición allí, e Iván quería que se la entregara en bandeja de plata. Y por último, Iván se detuvo y se enfrentó a Víctor. «Desaparecerás de Chicago en el plazo de un año completo. No tendrás contacto con nadie de tu organización. No aparecerás por ningún sitio de este territorio. Serás como si nunca hubieras existido». Víctor sintió cómo la rabia le ardía en el pecho. Un año Iván quería que lo abandonara todo durante un año. Abandonar su imperio, abandonar a Mia, abandonar a Grace, abandonar a su madre, para que cuando volviera no le quedara nada a lo que volver. «¿Por qué?», preguntó Víctor, con voz de acero. «¿Por qué un año?». Iván sonrió, la sonrisa de un hombre que creía tener la victoria en sus manos. «Porque un año es suficiente para afianzar mi poder. Suficiente para que tu gente te olvide y empiece a servirme. Suficiente para que convierta Chicago en territorio Bulov. Y cuando regreses, si es que quieres regresar, no serás nada». Víctor miró a Grace. Ella estaba arrodillada en el suelo, con los ojos llenos de miedo por él. Ella negó ligeramente con la cabeza, como si le rogara que no aceptara, que no sacrificara todo por ella. Pero Víctor sabía que no tenía otra opción. «No ahora mismo». «¿Y si me niego?», preguntó Víctor. Iván se encogió de hombros, indiferente. «Entonces esta chica muere delante de ti, lenta y dolorosamente. Luego tú también mueres. Y tu hija se queda huérfana». Inclinó la cabeza con sus ojos grises penetrantes. «Celo de la niña. Castellano. Mia, 7 años. Está en casa de tu madre, una bonita mansión en Gold Coast». Víctor sintió que se le helaba la sangre. Sabían lo de Mia. Sabían exactamente dónde estaba. Esta trampa era más grande de lo que jamás había imaginado. «No toques a mi hija», Víctor gruñó, con una voz atronadora. «Si le pones un solo dedo encima,
Juro que mataré a todos y cada uno de los miembros de la familia Bulov, aunque tenga que ir al infierno para encontrarlos. Iván se rió. Una amenaza. Tú eres el débil aquí, Castellano. Tú no puedes amenazar a nadie. Se acercó hasta que solo unos pocos metros los separaban. Tienes dos opciones. Una, aceptar mis condiciones. Y los tres, tú, ella y el niño viviréis. Dos, rechazar. Y borraré el linaje castellano del mapa de Chicago esta noche. Tienes 10 minutos para decidir, dijo Iván, dándole la espalda y caminando hacia la silla de madera. Te sugiero que lo pienses bien. Victor se quedó allí, en el frío almacén, rodeado de enemigos. La mujer que amaba estaba atada a sus pies, y su hija estaba amenazada. Había construido su imperio durante 15 años con sangre, sudor y lágrimas para llegar a donde estaba. Y ahora Iván Volulkov quería que lo entregara todo en una sola noche. Pero cuando Victor miró a Grace a los ojos color avellana mojados por las lágrimas, se dio cuenta de algo. Un imperio se podía reconstruir. El poder se podía recuperar. Pero Grace y Mia eran irreemplazables. Ellas lo eran todo para él. Eran la razón por la que luchaba. Y no iba a dejar que murieran. Pero tampoco se rendiría. No de esa manera. Víctor Castellano nunca se rendía. Solo necesitaba tiempo, un plan, una forma de darle la vuelta a la tortilla. Y acababa de pensar en uno. Iván se recostó en la silla de madera y sacó su teléfono del bolsillo de su traje con la tranquilidad de un hombre a punto de revisar un mensaje cualquiera. Pero cuando encendió la pantalla y la inclinó hacia Víctor, el mundo del jefe de Chicago se derrumbó. En el teléfono había una foto de Mia. Estaba acurrucada en el sofá de terciopelo rojo del salón de Sofía. Abrazaba con fuerza su viejo osito de peluche. Tenía los ojos cerrados, sumida en un sueño agotador. La cálida luz amarilla de la chimenea bañaba su pequeño rostro, creando una imagen tan tranquila que dolía mirarla, y el ángulo dejaba una cosa muy clara. La foto había sido tomada desde fuera, a través de la gran ventana del salón de la casa de la madre de Víctor. La casa de tu madre tiene ventanas muy grandes, dijo Iván, con voz cargada de burla. Es muy fácil ver el interior, y también es muy fácil hacer otras cosas, si sabes a lo que me refiero. Víctor palideció y sintió que sus pies se clavaban en el cemento. Lo habían estado vigilando toda la noche. Mientras él pensaba que iba un paso por delante, ellos estaban detrás de él, siguiendo cada uno de sus movimientos. Sabían que había llevado a Mia a casa de su madre. Sabían exactamente dónde estaba la niña. Y habían puesto a alguien a vigilar la mansión que él creía que era el lugar más seguro de Chicago. «Te crees muy listo, ¿verdad, Castellano?», dijo Iván, deslizando el dedo por la pantalla y mostrando más fotos a Víctor. Mia subiendo los escalones de la entrada de Sofía, cogida de la mano de Víctor. Mia de pie en la puerta, viendo cómo se marchaba Víctor. Mia en brazos de Sofía, entrando en la casa. «He estado siguiendo todos tus movimientos desde que saliste del apartamento de esa chica», dijo Iván, sosteniendo un pequeño dispositivo de rastreo GPS. «Tu jefe de seguridad, Silvio, nos ha sido de gran ayuda. Se ha asegurado de que supiéramos exactamente dónde estabas en cada momento de la noche. No tienes secretos para mí». A Víctor se le secó la garganta. Lo había preparado todo. Le había escrito una carta a Mia. Había advertido a Marco. Había organizado todos los detalles por si no regresaba. Pero no había imaginado esto. Pensaba que la casa de su madre era una fortaleza. Pensaba que Mia estaba a salvo allí. Y se equivocó. «No creas que estoy fanfarroneando», dijo Iván mientras se levantaba y se acercaba a Víctor, con el teléfono aún en la mano. «Tengo a 2 hombres apostados justo fuera de la mansión de tu madre. Una llamada mía y entrarán. La anciana no los detendrá, y la niña seguro que tampoco». Grace gritó desde atrás, con la voz llena de terror. «No, no toques a mi hija. Por favor, no le hagas daño». Iván se volvió hacia Grace, con una sonrisa cruel en los labios. «Realmente quieres a esa niña, ¿verdad?». Luego volvió a mirar a Víctor. «Tú también la quieres. Puedo verlo en tus ojos». Por primera vez, veo a Víctor Castellano asustado. Por primera vez, veo temblar al jefe de Chicago. Víctor quería abalanzarse sobre Iván y estrangularlo con sus propias manos para destrozar al hombre que se atrevía a amenazar a su hija, pero no podía. Dimitri y Alexis seguían apuntándole con sus rifles. Otros 3 hombres seguían ocultos en la oscuridad,
Y fuera de la mansión de su madre, dos asesinos esperaban una sola orden para asaltar el lugar donde dormía su hija. Lo había perdido todo. Cada movimiento había sido frustrado, cada salida sellada. Se encontraba en ese almacén, impotente como nunca antes en su vida. ¿Entiendes ahora la situación?, preguntó Iván, con tono triunfante. No tienes más remedio que aceptar mis condiciones. De cualquier manera, lo perderás todo. La única diferencia es cuál de las dos opciones le dolerá más. Víctor cerró los ojos. La cara de Mía apareció en su mente, con los brazos alrededor de ese osito de peluche, dormida, confiando en que su padre traería a su madre a casa. La forma en que había dicho papá, con absoluta fe, la forma en que le había cogido la mano, temblando, pero sin soltarla nunca. No podía dejar que muriera. No podía dejar que Grace muriera. Haría cualquier cosa para protegerlas. Y entonces, en medio de esa oscuridad, una pequeña chispa brilló en la mente de Víctor. Recordó algo que Iván Volulkov no sabía. Una última pieza aún sobre el tablero. Un último movimiento que Víctor aún tenía en su mano. Y lo iba a utilizar ahora mismo. Víctor abrió los ojos y cuando miró a Iván, todo en su mirada había cambiado. No había miedo, ni desesperación, solo la fría calma de un hombre que por fin había visto el camino a seguir. «Necesito hacer una llamada», dijo Víctor, con una voz extrañamente tranquila. Iván levantó una ceja, sorprendido. «¿Una llamada? ¿Crees que es el momento de hacer llamadas?» «Necesito llamar a mi hija», respondió Víctor. «Si quieres que acepte tus condiciones, déjame hablar con ella por última vez, para decirle algunas cosas antes de desaparecer durante un año». Iván lo estudió por un momento, entrecerrando sus ojos grises mientras evaluaba a Víctor. Luego se rió como si acabara de escuchar un chiste. «¿Quieres despedirte de tu hija? Está bien. Soy un hombre misericordioso». Hizo un gesto con la mano, permitiendo que Víctor sacara su teléfono, pero lo puso en altavoz. «Quiero escuchar lo que le dices a la niña». Víctor asintió y sacó el teléfono del bolsillo de su traje. Marcó el número de su madre, la casa donde estaba Mía. Sonó 3 veces. Entonces alguien contestó. La voz somnolienta de Mía resonó en el silencioso almacén. «Papá». Víctor sintió que se le encogía el corazón al oírla. «Mía, ¿estás despierta?» «Oí sonar el teléfono», murmuró Mía, todavía medio dormida. La abuela se quedó dormida en la silla. «¿Ya has encontrado a mamá?» «La estoy buscando, cariño», dijo Víctor con voz tan suave que los hombres del almacén se inclinaron para escuchar cada palabra. «Escúchame. ¿Recuerdas la historia que te contó mamá sobre la princesa y el dragón?» Hubo una pausa en la línea. Luego volvió la voz de Mía, más alerta. «La historia en la que la princesa se salva a sí misma». «Así es, eres muy inteligente», dijo Víctor, con el corazón acelerado, pero manteniendo un tono tranquilo. «A veces, las personas que amamos necesitan que seamos valientes primero. Necesitan que hagamos lo correcto, incluso cuando tenemos miedo. ¿Puedes ser valiente por mí?» «Sí», respondió Mía sin dudar. «Puedo ser valiente». «Buena chica», Víctor respiró lentamente. «Ahora necesito que hagas algo por mí. Mira la mesita que hay junto al sofá en el que estás sentada. Palpa debajo del borde superior. Hay una pequeña caja de plástico roja pegada allí. ¿La encuentras?» Se oyeron pequeños pasos a través del teléfono. Luego, el sonido de un cajón al abrirse. «La he encontrado, papá», dijo Mía. «Hay un botón rojo dentro». La expresión de Iván se tensó y la sospecha se apoderó de su rostro marcado por cicatrices. Se acercó a Víctor, tratando de escuchar cada palabra. «Bien, cariño», continuó Víctor, con voz firme. «Ahora coge ese botón en la mano. Si alguien que te dé miedo viene a casa, alguien que no sea la abuela o yo, pulsa ese botón inmediatamente y manténlo pulsado hasta que llegue la policía. ¿Lo entiendes?» Iván palideció. Se abalanzó hacia Víctor, pero Dimitri lo agarró, sin entender lo que estaba pasando. «Lo entiendo», dijo Mía, con un tono repentinamente serio, como una adulta. «Si vienen personas malas, lo presiono y lo mantengo presionado». «Eres perfecta», sonrió Víctor, aunque nadie podía ver esa sonrisa excepto la oscuridad. «Te quiero. Volveré a casa tan pronto como pueda». «Yo también te quiero», dijo Mía. «Y por favor, trae a mamá a casa». Víctor terminó la llamada y miró fijamente a los ojos de Iván, con una fría sonrisa en los labios. «Ese botón activa un protocolo de tierra quemada», dijo Víctor. Cada palabra era afilada como una navaja. Si lo pulsa,
los archivos encriptados que contienen todos los antecedentes penales y transacciones ilegales de la familia Volkov, y los míos se subirán instantáneamente al servidor central del FBI. En 5 minutos, toda la ciudad se convertirá en una zona de guerra para los agentes federales que buscan una razón para acabar contigo. Mi hija se acaba de convertir en la testigo más peligrosa del estado de Illinois. Mi hija se acaba de convertir en la niña más protegida del estado de Illinois. Iván se quedó allí de pie, con el rostro pálido y enrojecido por la rabia. «Estás mintiendo», rugió. «Me estás mintiendo». Víctor negó con la cabeza, tan tranquilo como si estuviera hablando del tiempo. «No le miento a nadie, Bulov. Puedes llamar a tus hombres que están fuera de la casa de mi madre y decirles que entren si quieres, pero ya sabes lo que pasará después. Llegará la policía, llegará el FBI y te localizarán. Localizarán este almacén, localizarán todo lo que tienes en Chicago. ¿Quieres probarlo?» El almacén se sumió en el silencio. Dmitri y Alexei intercambiaron una mirada, sin saber qué hacer. Iván se quedó allí con los puños cerrados, la ira ardiendo en sus ojos, pero sabía que Víctor tenía razón. Si la policía y el FBI se involucraban, todo se derrumbaría. No solo el plan de esta noche, sino el imperio que Iván había tardado años en construir. Su ventaja acababa de quedar completamente neutralizada. «Ahora empezamos de nuevo», dijo Víctor mientras daba un paso adelante. Ya no le quedaba ninguna duda. «No vas a volver a amenazar a mi hija. No vas a negociar con su vida. Lo único que te queda es ella». Miró a Grace. «Y te sugiero que la dejes ir antes de que esto empeore para ti». Iván apretó los dientes, con los ojos grises ardiendo de odio. «Te crees muy listo, castellano. Crees que has ganado». Sacó una pistola de la cintura y se la puso a Grace en la cabeza. «Aún puedo matarla ahora mismo, matarte ahora mismo y desaparecer antes de que llegue la policía». Víctor miró a Iván sin pestañear. «Puedes hacerlo, pero sabes que si lo haces, esta guerra nunca terminará. Mi gente te perseguirá hasta los confines de la tierra. Marco Benedetti no parará hasta que tú y todos los Bulov sean exterminados. ¿Quieres vivir con miedo el resto de tu vida?» Los dos hombres se enfrentaron. El aire era tan denso que costaba respirar. Grace se arrodilló entre ellos, apenas respirando. Y en algún lugar fuera, Marco esperaba la señal. El tablero había cambiado por completo. En ese momento, las luces del interior del almacén se apagaron de repente. La oscuridad lo envolvió todo en un instante. Los hombres de Volkov gritaron confundidos. Luego se oyó el estruendo de cristales rompiéndose. El sonido de una puerta siendo derribada a patadas y disparos. Marco no esperó la señal. Se movió. Víctor se abalanzó sobre Grace en la oscuridad. El instinto lo guiaba. La agarró del brazo, la tiró al suelo y la cubrió con su cuerpo. Las balas silbaban junto a sus cabezas, y cada vez que una impactaba en un pilar de hormigón, saltaban chispas. Los disparos eran ensordecedores y rebotaban en el almacén vacío como truenos. «Víctor», susurró Grace, con la voz temblorosa, pero sin pánico. «¿Estás herido?» «Estoy bien», dijo Víctor, con los brazos alrededor de ella. «Quédate agachada. No te muevas». Las linternas comenzaron a barrer el almacén mientras los hombres de Marco entraban por todas partes. Víctor reconoció el sonido de su propio equipo, controlado y preciso. Nada que ver con los disparos frenéticos de la banda de Bulov. Marco había traído al menos a 10 hombres, quizá más. Estaba preparado desde el principio, esperando solo el momento adecuado. Dmitri fue el primero en caer. El hombre del diente de oro acababa de girarse para disparar hacia la entrada cuando 2 balas le atravesaron el pecho. Se desplomó en el suelo, el arma se le resbaló de la mano y sus ojos se quedaron abiertos y fijos en el techo oscuro. Alexei intentó correr hacia la puerta trasera, pero una sombra surgió de la oscuridad. Le quitó el rifle de una patada y lo derribó de un solo puñetazo. Los otros 3 hombres de Volkov fueron rápidamente rodeados, desarmados y obligados a arrodillarse, con las manos esposadas a la espalda. Pero Iván no. Cuando las luces se encendieron de nuevo, Víctor vio a Iván a solo unos pasos de distancia. El hombre de cabello gris se había movido en la oscuridad y ahora estaba detrás de Grace. Con una mano le retorció el pelo, tirándole de la cabeza hacia atrás, y con la otra le apretó el cañón de una pistola contra la sien. «¡Alto!», gritó Iván con voz salvaje. «Todos, deténganse ahora mismo.
Toda la sala se quedó paralizada. Marco estaba de pie en la entrada principal, apuntando con su arma a Iván, pero no se atrevía a disparar. Sus hombres estaban repartidos por todo el almacén, con todas las armas apuntando a Iván, pero ninguno tenía un tiro limpio. Grace estaba en medio de ellos, el escudo perfecto para un hombre desesperado. «¡Soltad las armas!», gritó Iván. «Soltadlas todas o le volaré la cabeza a esta mujer». Grace no lloró, no gritó. Solo miró a Victor con sus ojos color avellana, como si intentara enviarle un mensaje. «No te preocupes por mí. Salva a Mia. Eso es lo único que importa». Victor se levantó lentamente, con ambas manos en alto, para que Iván pudiera ver que estaba desarmado. «Bulov», dijo con una voz aterradoramente tranquila, «mira a tu alrededor. Ya has perdido. Tus hombres están muertos. No tienes a dónde huir. Déjala ir, y podrás salir de aquí con vida». Iván se rió como un loco. La saliva salía disparada de la comisura de sus labios. «¿Con vida? ¿Crees que me importa estar vivo? Lo has arruinado todo. Me lo has quitado todo. Si muero esta noche, me la llevaré al infierno conmigo». El dedo de Iván apretó el gatillo. Víctor vio cómo se tensaban los músculos del antebrazo de Iván. Sabía que iba a disparar. Iván no tenía nada que perder. Y un hombre sin nada que perder era el más peligroso de todos. Pero entonces se oyó una voz desde la entrada trasera del almacén. «¡Suelta el arma, policía!». Iván giró la cabeza solo una fracción de segundo, pero fue suficiente para que Víctor se moviera. Víctor se lanzó hacia adelante, agarró la mano de Iván que empuñaba el arma y apuntó el cañón hacia el techo. El arma se disparó. La bala atravesó el techo. Víctor torció la muñeca de Iván con todas sus fuerzas. El hueso crujió con un sonido agudo y desagradable. Iván gritó de dolor, soltó el arma y liberó a Grace. Marco se abalanzó sobre él, empujó la cara de Iván contra el cemento y lo inmovilizó con una rodilla en la espalda. Dos de los hombres de Marco le pusieron las esposas a Iván a la espalda mientras él gritaba de dolor y furia. Víctor cogió a Grace y la atrajo hacia sí. Ella temblaba, todo su cuerpo temblaba como una hoja en una tormenta, pero estaba viva. Estaba allí, en sus brazos, después de 7 años de separación. «¿Estás bien?», preguntó Víctor acariciándole el pelo y comprobando los moretones de su cara. Acariciándole. «Estoy bien», susurró Grace con lágrimas finalmente resbalando por sus mejillas. «Ahora estoy bien». Por la entrada trasera, la detective Sarah Mitchell entró con las armas aún en ristre, seguida por 4 agentes blindados. Recorrió con la mirada el almacén, evaluó la escena y se detuvo al ver a Victor y Grace. «Parece que llego un poco tarde», dijo Mitchell, exhalando un suspiro silencioso. «Pero al menos he llegado a tiempo para el final». Victor la miró y asintió levemente con la cabeza. «Has llegado en el momento justo», dijo. «Gracias». Mitchell se encogió de hombros, pero había un destello de respeto en sus ojos cuando miró a Victor. «Te dije que yo también soy madre. Lo entiendo». Se volvió para dar órdenes a sus agentes, asegurar la escena, esposar a los hombres de Volkov que quedaban y llamar a una ambulancia. Victor se quedó donde estaba, abrazando a Grace, sintiendo su cálido aliento contra su pecho. La pesadilla había terminado. Grace estaba a salvo y ahora la llevaría a casa. De vuelta con Mia, de vuelta con la familia que deberían haber tenido hace 7 años. Victor se arrodilló junto a Grace, con las manos temblorosas mientras aflojaba la cuerda que le marcaba las muñecas. Unas profundas marcas rojas marcaban su pálida piel, y Victor sintió un agudo dolor en el pecho al verlas. Le masajeó suavemente las muñecas, tratando de que volviera la sangre, mientras Grace se quedaba allí sentada mirándolo con los ojos llenos de lágrimas. «¿De verdad has venido?», susurró Grace, con la voz quebrada, como si aún no pudiera creer lo que estaba pasando. «Pensaba que nunca volvería a verte». Victor levantó la mirada hacia ella, con sus ojos oscuros llenos de 7 años de añoranza, 7 años de ira, 7 años de arrepentimiento y 7 años de amor que nunca había muerto. «Lo siento», dijo, con cada palabra saliendo de lo más profundo de su alma. «Siento no haberte encontrado. Siento haberte dejado sola para que cargaras con todo. Siento no haber estado ahí cuando más me necesitabas». Grace levantó la mano y la posó sobre la mejilla de Victor, sintiendo el calor de su piel bajo la suya. «No te disculpes», dijo. «Yo fui la que se marchó. Yo soy la que eligió esto. Nunca me he arrepentido de esa decisión
porque me mantuvo a salvo. Pero lamento haberte hecho daño. Lamento no haber confiado en ti lo suficiente como para decirte la verdad. Víctor atrajo a Grace hacia sus brazos, abrazándola con tanta fuerza como si temiera que volviera a desaparecer. Grace enterró el rostro en su pecho y finalmente, después de 7 años reprimiéndolo, lloró. Lloró por las noches solitarias en ese pequeño apartamento. Lloró por las comidas que se saltaba para que Mia pudiera comer. Lloró por las veces que se paraba en esa esquina viendo pasar el coche de Víctor, demasiado asustada para llamarlo. Lloró por todo lo que había sacrificado y todo lo que había perdido. Y Víctor la abrazó y la dejó llorar mientras luchaba por contener sus propias lágrimas. Marco se acercó, con una voz inusualmente suave. «Jefe, el coche está listo. Deberíamos llevarla a casa». Luego se inclinó y su voz se convirtió en un susurro frío. «En cuanto al traidor, fue Silio, tu jefe de seguridad. Él fue quien filtró la ubicación a los Bulov. Lo tenemos en la celda de detención. Está esperando tu veredicto». La expresión de Víctor no cambió, pero sus ojos se volvieron de hielo. «Manténlo con vida hasta que haya acostado a mi hija. Entonces me ocuparé de él personalmente». Víctor asintió y ayudó a Grace a ponerse de pie. Ella seguía temblando, con las piernas débiles tras horas de estar atada y golpeada. Víctor no habló. Solo se agachó y levantó a Grace en sus brazos como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Y para él, lo era. El Maybach recorrió las calles de Chicago bajo un amanecer que comenzaba a despuntar. El cielo oriental pasó del negro al púrpura y al rosa, anunciando un nuevo día. Grace permaneció en los brazos de Víctor durante todo el trayecto, con la cabeza apoyada en su hombro, los ojos cerrados por el cansancio, pero con una sonrisa tranquila y pacífica en los labios. «¿Mia está bien?», preguntó Grace en voz baja. «¿Se asustó?». «Es valiente», respondió Víctor, dándole un ligero beso en la frente, igual que su madre. Cuando el coche se detuvo frente a la mansión de Sofía, la puerta principal se abrió de par en par antes de que Víctor pudiera salir, y una pequeña figura salió disparada como una bala. «¡Mam!», gritó Mia, bajando corriendo los escalones y cruzando el camino de piedra descalza y con el pijama arrugado. «Mamá». Grace apenas salió del coche antes de caer de rodillas y abrir los brazos. Mia se abalanzó sobre ella, aferrándose a su cuello y sollozando con fuerza. «Tenía mucho miedo», dijo Mia entre lágrimas. «Tenía miedo de que no volvieras. Tenía miedo de perderte. Estoy aquí, cariño». Grace la abrazó con fuerza, con las lágrimas volviendo a brotar. «No voy a ir a ninguna parte. Te prometo que nunca volveré a dejarte». Víctor se quedó de pie junto a ellas, observando a las dos mujeres más importantes de su vida abrazarse y llorar. Entonces Mia levantó la cabeza, lo vio y extendió una mano hacia él. «Papá», dijo, «abraza a mamá y a mí también». Víctor no necesitó que se lo repitieran. Se arrodilló y rodeó con sus brazos a Grace y Mia, atrayéndolas hacia su pecho. Por primera vez en su vida, sintió lo que significaba tener una familia completa. Por primera vez, entendió por qué la gente haría cualquier cosa por sus seres queridos. Sofía estaba de pie en la puerta, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Se llevó una mano al pecho, donde su corazón latía descompasado por la emoción. «Gracias, Dios», susurró. «Gracias por traer a mi hija a casa». Entraron juntos. Grace sostenía a Mia con un brazo y la mano de Víctor con el otro. Sofía los recibió en la puerta y abrazó a Grace como si fuera una hija que regresaba después de años perdidos. La familia Castellano estaba finalmente reunida después de 7 años separados, y en la cálida sala de estar, con la chimenea encendida, se sentaron juntos, sin necesidad de palabras, solo con la certeza de que estaban allí juntos y que nada volvería a separarlos. Víctor observó a Grace acariciando el pelo de Mia, observó a su madre secándose las lágrimas de felicidad y se dio cuenta de algo. Le había llevado 15 años comprenderlo. El poder no dependía de cuánto territorio controlabas. La verdadera fuerza no provenía del miedo que infundías en los corazones de los demás. La verdadera fuerza provenía del amor, de las personas por las que estabas dispuesto a sacrificarlo todo para protegerlas, de las personas dispuestas a sacrificarlo todo para protegerte a ti. Grace le había enseñado eso a través de 7 años de soledad, 7 años de dificultades, 7 años de amarlo desde la distancia sin amargura. Mia le había enseñado eso con el coraje de una niña de 7 años que se atrevió a detener el coche de un jefe de la mafia en una noche oscura y lluviosa para salvar a su madre.
Y su madre le había enseñado eso con toda una vida dedicada a sacrificarse para criarlo y esperar el día en que encontrara la verdadera felicidad. Los enemigos de Víctor pensaban que el amor lo hacía débil. Creían que la familia era una debilidad que podían explotar. Pero se equivocaban. El amor no debilitaba a Víctor. El amor lo convertía en la versión más peligrosa de sí mismo. Un hombre que lucha por el poder puede ser derrotado, pero un padre que lucha por su hija, un hombre que lucha por el amor de su vida, es imparable. Esta es la historia de Víctor Castellano, el jefe mafioso más poderoso de Chicago. Pero más que eso, es una historia sobre la fuerza del amor, el sacrificio de la maternidad y el coraje de un niño. Es un recordatorio de que, sin importar quién seas, sin importar lo que hayas hecho, sin importar cómo te juzgue el mundo, aún puedes cambiar cuando encuentras a alguien por quien vale la pena cambiar. ¿Y tú? ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Alguna vez has tenido un momento en tu vida en el que el amor te ha dado la fuerza para superar algo que parecía imposible? ¿Alguna vez has sacrificado algo importante para proteger a alguien a quien amas? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Nos encantaría conocer las historias que guardas en lo más profundo de tu corazón, las experiencias reales que han marcado tu vida. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale al botón me gusta y comparte este video con tus seres queridos. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte las conmovedoras historias que compartimos cada día. Cada suscripción, cada me gusta, cada vez que compartes es una poderosa motivación que nos ayuda a seguir ofreciéndote contenido significativo. Gracias por dedicarnos tu tiempo hasta el final de este video. Te deseamos a ti y a tu familia buena salud, una vida llena de alegría y paz cada día. Recuerda, el amor es la mayor fortaleza y la familia es el lugar al que siempre podemos volver. Adiós y nos vemos en el próximo video.